Esto le pasó a mi prima usando el metro de la Ciudad de México. Ella nos contó que en una ocasión estaba lloviendo muy fuerte desde las 8 de la noche, pero como sabía que iba a estar imposible tomar el camión urbano, no le quedó de otra que tomar el metro, que estaba a una cuadra de distancia, pero tendría que hacer muchos cambios de línea y transbordos para llegar a su destino. Desde que llegó a la primera estación se veía poca gente, pero es normal cuando llueve. Mi prima se sube y se pone su música, que en aquella época, no sé si recuerden, eran como esas memorias USB que también eran radio. Ya cansada por el día de trabajo, cerró los ojos para descansar y escuchar la música, cuando al minuto su aparato se empezó a cambiar canciones muy rápido. Ella, sacada de onda, toma su memoria y ve que en el pequeño display todo se cambia muy rápido y en cuestión de segundos se le acabó la carga a la pila. Ella, enojada porque dice que en su trabajo cargó la memoria y por lo general le dura 8 horas más o menos, se quita los audífonos y los guarda en la mochila y se fija que en su vagón ella está sola. Se ve que hay más gente en los siguientes vagones y cuando ella trata de recordar que si cuando se subió estaba vacío el vagón, dice que de manera súbita se quedó dormida. Desconoce cuánto tiempo pasó, porque cuando despertó dice que sentía que había dormido una eternidad. Ve que sigue en el tren, en el mismo paso de desnivel, y aún no llega a la siguiente estación, y eso la sacó de onda. En esa época ya existían los celulares, pero ella no tenía uno en ese momento, así que ni cómo llamar a alguien, cuando empieza a sentirse cansada otra vez, y cuando cierra los ojos otra vez siente que se queda dormida. Por segunda vez se despierta muy asustada, pero ahora con una sed tan fuerte, como si no hubiera tomado agua en días. Sacó su bote de agua que estaba casi lleno y se lo tomó de un solo jalón, y ella, asustada, pensó que alguien le estaba haciendo algo porque no era normal que pasara eso, y ella siguiera en el mismo desnivel sin llegar a la siguiente estación. Trató de pararse para pedir ayuda con las personas del siguiente vagón, y cuando se quiso parar no podía, tenía las piernas dormidas. Empezó a tratar de moverlas para mandar circulación, y de nuevo otro golpe fulminante de sueño. Ella decía que cuando despertaba de ese sueño repentino se sentía tan descansada y fresca, pero en los siguientes segundos, al despertar, ya eran muy cansados. Ya estando ahora sí muy asustada y nerviosa, quiso ver qué hora era y en su mochila, en su bolsa, tenía un reloj análogo, de esos de cuerda, que no usaba porque era muy grande y tenía que mandar a cortarle los eslabones de los extensibles, y cuando ve la hora se queda petrificada. Mira cómo el reloj funciona, pero las manecillas avanzan muy pero muy rápido. En cosa de minutos completó la vuelta de 24 horas. Ella, asustada pensando que su reloj estaba como embrujado, lo aventó al final del vagón, y ahora sí trató de pararse en chinga y pedir ayuda al siguiente vagón, pero apenas pudo, le dio de manera repentina un dolor de la espalda baja muy fuerte y sintió cómo se le vino el periodo de manera abrupta. Ella comenta que según su calendario faltaban de 4 a 5 días aproximadamente y nos dice que ella es muy regular en ello, así que ella solo pensó que esto ya era demasiado y trató de llegar al siguiente vagón, y cuando lo hace, allí mero se tira al suelo y empezó a llorar. En él había 4 personas y trataron de ayudarla y la sentaron. Una señora la abrazó y le dijo que no se preocupara, que está a salvo, y así lo hizo hasta que se escuchó el refreno del tren y los sonidos de parada. Eso le dio mucha paz a mi prima porque sabía que ya había llegado a la siguiente estación, y allí pidieron ayuda a los guardias. Tuvo que pasar como una hora para que mi prima se calmara y pudiera hablar con una de las enfermeras que llegó al llamado de apoyo de los guardias. Al final, mis tíos fueron por ella y hablaron un poco con los guardias, y uno de ellos por separado, acá en voz bajita, le dijo que no es la primera vez que pasa eso, que hace 4 meses le pasó lo mismo a un joven en otra línea y en otra estación, y que él por sus medios se puso en contacto con el chavo, y llegaron a la conclusión que pasaron por un loop de tiempo donde este pasa más rápido. Por eso, el sueño repentino, la sed de días, el desgaste de la pila de su memoria y cómo avanzaba su reloj. Mi tío, al escuchar eso, solo pensó que el guardia estaba más loco que una cabra y ya solo querían llevarse a mi prima a su casa. Hace como un mes di con tu cuenta en TikTok y le compartí el video, la historia del señor que cree que viajó por el tiempo, al pasado, en el metro de la Ciudad de México, y eso la puso ya la mente más abierta a pensar que era algo paranormal, porque a la fecha ella sigue diciendo que todo eso fue por algo que comió y todo fue una posible intoxicación. Mi abuelo estuvo en la construcción de los desniveles del metro de la Ciudad de México, de la zona centro, y él nos cuenta que todo quien trabajó allí sufrió algún susto o vio algo extraño en los turnos nocturnos, y los empleados decían que era porque al escarbar el suelo encontraban huesos. Él trabajó como seguridad industrial y todas las noches hacía recorrido para ver que los cambios de turno se entregaran de manera correcta la maquinaria y el equipo. Él dice que en un feriado no se trabajó en la noche y solo irían los veladores. Mi abuelo estuvo con ellos platicando antes de hacer su inspección, cuando uno de los veladores le dijo
que si alguien más iba a trabajar el feriado con él. Mi abuelo le dice que no, y el velador apunta hacia adentro, y en el primer tramo del túnel se ve a dos personas caminando hacia el fondo. No eran veladores, ellos tenían prohibido entrar, y solo cuidaban la entrada y la maquinaria que estuviera afuera. Cualquiera pensaría que lo mejor eran unos ladrones buscando a ver qué se llevaban de valor, pero a mi abuelo no le pasó eso por la cabeza, y tomó su linterna y se fue para allá tratando de alcanzarlos. Pero esas personas como que se dieron cuenta que mi abuelo iba tras ellos, y se fueron corriendo, y mi abuelo les gritó que no corrieran, que era peligroso, porque no se veía nada y podían chocar con alguna trituradora de piedra, un trompo o simplemente costales de tierra. Mi abuelo llegó a un generador y lo arrancó para que se prendieran las luces, y cuando estas poco a poco agarraban intensidad, dice que vio al fondo del túnel se veía una multitud de personas quietas, que al menos eran unas 50, se veían inmóviles, como si fuera media centena de maniquíes dejados a propósito en esa parte del túnel. Mi abuelo quedó quieto un momento, esperando que el generador estuviera todo para ver bien con mayor luz. Cuando al fin se alumbró con su máxima potencia, pudo ver que no eran maniquíes, sí tenían vida, pero se movían muy poco. Eran todos pálidos, vestían de negro y eran delgados, pero sí estaban como chaparritos. Dice mi abuelo que medían no más de 1,5 metros. Todos miraban hacia el fondo y no le prestaban atención a mi abuelo y al ruido del generador, que por la acústica del túnel sin problemas tendrían que haberlo escuchado. Mi abuelo se asustó y se dio la vuelta para llegar con los veladores y preguntarles qué eran esas personas, pero los veladores no sabían a qué se refería mi abuelo. Le comentó lo que vio y les dice que le acompañen a ver quiénes son, pero los veladores, muy miedosos, solo decían que su trabajo es cuidar la entrada y la maquinaria, no más. Mi abuelo mejor se sale de la construcción y se va a su carro por una libreta donde tenía los números de los ingenieros. Lo toma y busca un lugar donde puede usar un teléfono cuando ve que pasa una patrulla y mejor les pide ayuda a ellos. Les cuenta lo que pasó y en dónde pasó, pero los policías decían que no podían bajar a revisar, que por temas de autonomía de las instituciones, que si eso era pedo de servicios y transportes y no de alcaldía, y puros panchos que al final mejor se pelaron de allí. Ningún ingeniero le contestó y se regresó al túnel de nuevo. Cuando llega no ve a los veladores y los busca hasta que los encuentra bien metidos en una caja de remolque que usaban como dormitorio en la noche. Les preguntan que si pasó algo y ellos dicen que ya vieron a los monitos blancos y al grandote. Mi abuelo no le entendió bien a qué se referían con lo de el grandote. Así que ya frustrado porque nadie quería hacer su trabajo, tomó de nuevo su lámpara y se regresa al túnel a ver qué estaba pasando. Llegó al mismo punto donde estaba el generador, pero ya no estaban las personitas y mi abuelo poco a poco empezó a caminar, hasta que llegó a un punto donde ni con la lámpara guiando su camino era seguro caminar. Se detuvo un poco y escuchó como algo venía hacia él y como si esta cosa corriera hacia su dirección. Y cuando trató de enfocar con su lámpara, vio un ser similar en apariencia a los pequeños, pero este era alto, tanto que las manos le arrastraban. Más de 2,5 metros sin duda, y mi abuelo solo se dio la vuelta y empezó a correr, a la buena de Dios, porque con el movimiento de su mano no podía alumbrar con su lámpara, hasta que por desgracia, al estar oscuro, se estampó con un trompo de grava, y fue tan duro el golpe que se desmayó, y se quebró la clavícula y se dislocó el hombro. Eso es lo último que recuerda mi abuelo, pero allí no acaba. Cuando amaneció, mi abuelo despertó a la pura entrada del túnel, con el hombro apretado con una extensión de luz. Alguien o algo lo sacó del túnel y sabía que estaba lastimado del hombro y se lo acomodó y apretó con ese cable. Ya de día los veladores lo vieron y le abrieron una ambulancia y se lo llevaron. Mi abuelo se incapacitó casi 3 meses y cuando regresó al trabajo no contó nada acerca de lo que vivió, pero sí mejor pidió su cambio de turno y a otra estación a trabajar. A lo mejor eso que vio mi abuelo son esos seres que aparecen en el sur de Ciudad de México, de los que has contado, Tony, en tus lives que haces en TikTok, porque como los describes se parecen bastante. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.